Doctor, ¿cómo está? Ya me puede dejar el anfitrión, no se preocupe.
Buenas noches, doctor César Aguilera. Doctor, buenas noches. El doctor César ha salido a abrir el grupo de ginecología, pero soy la delegada. Perfecto, perfecto. Ah, ya, usted me habló. Usted es la señorita Abril. Sí, doctor, ¿cómo está? Ah, perfecto. ¿Podemos entonces empezar la clase? Sí, doctor, ya podemos iniciar. ¿Me aclaras? ¿Se escucha bien? ¿Está todo? Sí, se escucha y también se le ve, pero todavía no está compartiendo pantalla, ¿cierto? eh, Voy a compartir pantalla. Ya, ya, doctor. Sí se ve la pantalla, doctor. Ya, perfecto. ¿Sí se ve? Pero no se ve todo. Está minimizada, pero sí se ven las diapositivas. Un momentito, a ver, un momentito. La copita. Ya. Ahí, ¿se ve Ahora sí, toda la doctor. pantalla? Sí, ahora sí. Perfecto. Ok, entonces la clase que tenemos esta noche, ahora vamos a ver enfermedades intercurrentes del embarazo. ¿Ya? Vamos a ver tres patologías de tres sistemas, ¿no? Cardiopatías y gestación, enfermedades pulmonares y gestación y enfermedades renales y gestación. ¿Ok? Empezaríamos entonces con cardiopatías y gestación. Como todos ya han visto seguramente en la fisiología, durante el embarazo se producen cambios hemodinámicos, ¿no es cierto? Que por una mujer en buen estado de salud son tolerados sin ningún problema, pero en una mujer cardiópata sí pueden descompensar, ¿no? Esto en función de qué tipo de cardiopatía es, ¿no? Y qué grado funcional tiene, ¿no? Y provocando obviamente un grado variable de morbimortalidad. ¿Cuáles son los cambios fisiológicos que se producen? Miren, como han visto ya, el volumen sanguíneo se incrementa a partir del primer trimestre, alcanzando su máximo en el tercer trimestre. Han visto ya que el volumen sanguíneo se incrementa hasta un 50%, más en relación al volumen plasmático que al volumen corpuscular, ¿no? Por eso es que tienen ya, por ejemplo, ven como la hemoglobina baja, ¿cierto? Para compensar esto, el aparato cardiovascular aumenta el gasto cardíaco, también progresivamente, desde el primer trimestre hasta el tercer trimestre, ¿no? Hoy hay un aumento de volumen sistólico, aumenta la frecuencia cardíaca, obviamente. La presión arterial sistólica y diastólica, como han visto, tienden a bajar. ¿Esto por qué? Por efecto de la hormona progesterona, que va a producir una relajación de la musculatura lisa y va a producir disminución de la resistencia vascular periférica. Entonces, ustedes van a ver normalmente una gestante unas presiones de 100,60, ¿no? A veces hasta 90,50. Eso es por efecto de la progesterona. Bueno, la frecuencia de las cardiopatías, ¿ya? En gestantes oscila entre 0,4 y 2%, ¿ya? Y es una causa importante de mortalidad materna. ¿Ya? Las cardiopatías congénitas son las enfermedades cardiovasculares más frecuentes durante el embarazo, ¿ya? Y la enfermedad valvular reumática se encuentra en segundo lugar. Entonces, miren, cuando viene una gestante, muchas gestantes ya vienen con ese antecedente, son cardiópatas, saben su diagnóstico, ¿no es cierto? Acá lo importante sería, sobre todo yo siempre cuando me dirijo a los alumnos, pienso en que ustedes van a ir al serum, ¿no? Y eso es definitivamente muy importante que ustedes sepan, ¿no? Detectar una cardiopatía en una paciente que no viene con ese diagnóstico. Porque si viene con el diagnóstico, ustedes en el serum pues diferirán al especialista o se hará un manejo conjunto de frente. Ahora, no debemos darnos pues el lujo de pasar por alto una cardiopatía. Entonces, miren, una cardiópata, ¿qué síntomas va a referir? Generalmente va a referir un cansancio excesivo, episodios de síncope, disnea u ortopnea progresivas y angina de esfuerzo. Eso refiere la paciente. ¿Y qué van a encontrar ustedes? ¿Qué signos vamos a ver? Los dedos en palillo de tambor, como ven ahí en la imagen, ¿no? O sea, las acropaquias. Eh,
La paciente va a presentar ingurgitación yugular, cianosis, soplo sistólico. Un soplo sistólico en una gestante sí se puede encontrar, pero tiene que ser 1/4, 2/4. Pero si encuentran ya un soplo muy marcado, 3/4, eso ya tendría que llamar la atención, ¿no? Un soplo diastólico siempre va a ser patológico, siempre va a ser patológico, ¿ya? Así como cardiomegalia o arritmia sostenida. Entonces, esos signos nos van a hacer, signos y síntomas nos van a hacer ya pensar en una cardiopatía. Entonces, esta sería una paciente como para interconsultarla, ¿no? Con el cardiólogo. Eh, el grado de clasificación funcional también es muy importante, ¿no? Y nos regimos por el de la New York Heart Association. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. El grado 1 es sin compromiso, o sea que el paciente es cardiópata, pero la cardiopatía no le produce una limitación en la actividad. El grado 2 es un compromiso leve. Hay una leve limitación de la actividad física, ¿ya? La actividad ordinaria produce fatiga, palpitaciones, disnea o angina. El grado 3 es donde ya hay un compromiso marcado, ¿ya? Entonces, hay una marcada limitación de la actividad física, ¿ya? Y de las actividades físicas producen ya fatiga, palpitaciones, disnea o angina. Y el grado 4 es un compromiso grave, donde ya hay una incapacidad para realizar actividad física. El paciente presenta síntomas aún en reposo y obviamente se intensifican más durante la actividad. La mortalidad está en relación al grado, ¿no? A la clasificación funcional. Si es de clase 1, se reporta una morbimortalidad de 0,1%. El extremo, miren, es en la clase 6, que llega la mortalidad hasta el 6%. Entonces, la clase 3 y la clase 4 son las que tienen la mayor carga, pues, ¿no? De mortalidad. Como decíamos entonces, la mortalidad depende de la clasificación funcional, ¿no? Que varía del 1 al 4. Lo que sí vemos es que el 98% aproximadamente de los embarazos cursa con clasificación funcional 1 y 2. Entonces oscila la mortalidad en 0,4%. Y las que están en la clasificación funcional 3 y 4 se descompensan en su mayoría y la mortalidad llega hasta el 6%. ¿Cuáles son los momentos de mayor riesgo en una gestante cardiópata? Miren, al final del segundo trimestre, entre la 28 y 32 semanas, porque hay un aumento del volumen sistólico y del gasto cardíaco más marcado. Es también un momento muy álgido durante el trabajo de parto y el parto mismo, así como en el puerperio inmediato, precoz. Bien. Entonces la mortalidad se asocia a cardiopatías congénitas de alto riesgo, como el síndrome de Marfan en un 50%, hipertensión pulmonar 25 a 53% y coartación de aorta en un 9%. Y asociadas a clasificación funcional 3 y 4 generalmente tenemos la estenosis aórtica descompensada, las valvulopatías funcionales 3 y 4 y la fibrilación auricular. Bien, entonces en el control prenatal, si ustedes detectan una cardiopatía, entonces el diagnóstico, como les dije, tiene que ser un manejo multidisciplinario. Tiene que haber una referencia al servicio de cardiología y se va a hacer el manejo conjunto, ¿no? Esta paciente va a tener que ser monitorizada clínicamente en cuanto a la función cardíaca mediante los diferentes exámenes de laboratorio y de gabinete. Eh, Estas pacientes, ustedes seguramente cuando han visto control prenatal, han visto que el control prenatal, pues es en los primeros 6 meses es cada 4 semanas, ¿no? El séptimo y octavo mes cada 2 semanas y el último mes semanal. En una paciente cardiópata, aun cuando sea del grado 1 o 2, desde la 28 semana ya tiene que ser el control semanal, ¿no? Con pruebas de bienestar fetal, su ecodoppler, ¿no? Cada 14 días, un NST semanal y la medición del perfil biofísico cada 14 días también.
¿Qué criterios tendrían ustedes para hospitalizar un paciente cardiópata, una paciente cardiópata? De causa materna, cuando ven signos evidentes de descompensación o cuando detectan la presencia de una patología asociada, que generalmente es infecciosa. Por ejemplo, puede ser una infección urinaria, que es muy frecuente en las gestantes, una infección respiratoria también, o si necesitan adecuar, afinar el tratamiento. Como causa fetal, ¿qué determina la hospitalización? Si ustedes observan el deterioro del crecimiento fetal, o sea, retardo del crecimiento intrauterino, o el perfil biofísico se viene a menos. La clasificación funcional 3 y 4 generalmente se hospitaliza a las 37 semanas, mientras que la clasificación funcional 1 o 2 al inicio del trabajo de parto. En la clasificación funcional 1 y 2, el manejo obstétrico es el habitual. En el 3 y 4, la paciente, repito, debe ser hospitalizada a las 37 semanas. No existe contraindicación absoluta para el parto vaginal. Es más, se recomienda que sea la vía de elección, ¿ya? Eso obviamente de acuerdo con el cardiólogo, la evaluación cardiológica. Ahora, si existe una contraindicación obstétrica, ¿no? Podría ser, por ejemplo, un feto hipodálico, situación transversa, ¿no? O, entonces ahí, si no hay condiciones para la inducción con oxitocina, se opta por la cesárea electiva, que debe ser entre las 38 y 39 semanas. Bien, hay condiciones que marcan, pues, ya, que son, determinan la condición funcional grado 4, ¿no? Por ejemplo, eh, la cardiopatías congénitas cianóticas, como la tetralogía de Fallot, tronco arterioso común o transposición de grandes vasos, hipertensión pulmonar, cardiopatía, cardiomiopatía dilatada con insuficiencia cardíaca congestiva, un síndrome de Marfan, más dilatación de raíz aórtica, lesiones obstructivas sintomáticas, ¿no? Estas ponen en riesgo extremadamente alto la salud de la madre. Entonces, en estos casos, cuando tienen estos diagnósticos, se contraindica ya la gestación. O en el caso de producirse la gestación, previa evaluación, junta médica, muchas veces se indica interrumpir la gestación. En este caso sería un aborto terapéutico, porque está ya en riesgo extremado la salud de la madre y obviamente del feto. ¿Ok? Luego pasamos a las enfermedades pulmonares y gestación. Durante el embarazo también aumentan las demandas de oxígeno, por lo que obviamente surgen cambios fisiológicos y funcionales para alcanzar estas demandas. En el embarazo avanzado se pueden intensificar la fisiopatología de algunas enfermedades pulmonares. ¿Cuáles son los cambios fisiológicos, ¿no? del aparato respiratorio? Vemos que aumenta la capacidad vital inspiratoria hasta en un 20%, aumenta el volumen corriente hasta en 40%, aumenta la producción de CO2 en un 30% y hay mayor capacidad de difusión, ¿no? Solo de 40 a 32 milímetros de mercurio, la presión de CO2. Hay una disminución del volumen expiratorio de reserva de 1.300 mililitros a casi 1.100 mililitros. Aumenta la respiración por minuto, 30-40%. La presión de oxígeno aumenta de 100 a 105 milímetros de mercurio. Y el volumen residual disminuye en un 20%, de 1.500 a 1.200 milímetros. Entonces, las gestantes con enfermedad pulmonar crónica severa tienen poca tolerancia a la gestación y las exacerbaciones se presentan en un 10% de las mujeres embarazadas. Acá, vean esto, la neumopatía más frecuente en las embarazadas es el asma, ¿ya? Asma bronquial, del 4 al 8%. Y la neumonía extrahospitalaria representó casi el 10% de las hospitalizaciones por causas no obstétricas durante el parto.
durante el embarazo, ¿no? Bien, veamos el asma. El asma ya lo deben haber repasado ustedes con extensión en sus clases de clínica de medicina interna, ¿no? Pero para recordar brevemente, es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. Sus signos característicos son la contracción de la musculatura lisa, bronquial, hay congestión vascular, producción de moco espeso y edema de las mucosas. Esto se produce como respuesta a estímulos ambientales, entre los cuales están irritantes, infecciones víricas, aire frío y hasta el ejercicio. Todo esto mediado por histamina, leucotrienos, prostaglandinas, citocinas e inmunoglobulina E, que son producidas por las células cebadas, los eosinófilos, linfocitos y el epitelio bronquial, lo cual va a determinar una bronquioconstricción. ¿Cuáles son los efectos del asma en el embarazo? Se ha visto que un tercio de las pacientes embarazadas, dice, empeoran, ¿no? Empeoran su estatus de asma. Un tercio de las pacientes no presentan cambios y dice que hasta un tercio incluso mejoran. Las presentaciones clínicas puede ser desde leves sibilancias hasta un broncoespasmo severo, ¿no? Un broncoespasmo agudo también que produce obstrucción de vías aéreas y disminución del flujo de aire. El episodio más dramático sería pues, un estatus asmático, ¿no? Que es la forma más grave de la enfermedad, que se complica hasta un 2% de las embarazadas asmáticas. Hay que señalar también que existe mayor riesgo de exacerbación durante una cesárea, ¿no? Por lo que la vía de elección también es el parto vaginal, ¿no? Es de preferencia acá, a menos obviamente que haya una contraindicación. Entonces, las complicaciones que se producen en el asma, todo depende del control que se tenga. Si el control es eficiente, obviamente se va a minimizar estas ocurrencias, pero si el control es deficiente, ¿no? Entonces sí vamos a presentar ciertas complicaciones. En las embarazadas asmáticas se ha visto que presentan un incremento de preeclampsia, un incremento de partos prematuros, incremento discreto de ruptura prematura de membranas y de desprendimiento prematuro de placenta. En el grado mayor, como es el estatus asmático, la fatiga de los músculos respiratorios, se puede producir neumotórax, neumomediastino, cor pulmonar agudo y arritmias cardíacas, ¿no? Estas complicaciones que pueden llegar a comprometer la vida. Entonces, haciendo un resumen, si la enfermedad es leve, los efectos son mínimos, pocos, pero si la enfermedad es grave, se relaciona mucho con retardo del crecimiento intrauterino. Otra pregunta que siempre hay en el tintero es los efectos teratogénicos de los medicamentos antiasmáticos. Entonces, actualmente existe abundante información ya de que los antiespasmódicos, ¿no? más utilizados no son nocivos. El manejo de una gestante asmática entonces tiene que ser también manejo conjunto con el neumólogo, ¿ya? Y es similar a la paciente no embarazada. Viene con un episodio de asma, ¿no? Asma agudo, entonces una paciente debe ser hidratada, esto va a ayudar a eliminar las secreciones, se le tiene que administrar oxígeno mediante mascarilla, una presión de oxígeno más de 60 milímetros de mercurio, conseguir una saturación de oxígeno de un más o menos 95%. Eh, las pacientes ya conocen, bueno, como antiespasmódico, el uso de agonistas beta-adrenérgicos, en los que se describen salbutamol, albuterol, isoproterenol y adrenalina. El uso también de los corticosteroides tempranamente, sobre todo en los casos de asma aguda grave, como la metilprednisolona, ¿no? Endovenosa, en dosis de 40 a 60 miligramos cada 6 horas. Como la acción de los corticosteroides empieza varias horas después de administrarlo, se debe combinar en un principio con un agonista beta. En el asma crónico, entonces hay que ver la clasificación objetiva de este asma, ¿no? En qué estatus está. Y básicamente acá hay que educar al paciente. El paciente
conoce muy bien, los asmáticos conocen muy bien cómo evitar, por ejemplo, los episodios desencadenantes de broncoespasmo, ¿no? Esto se basa en evitar los eventos desencadenantes. Todas las personas que son asmáticas conocen qué es lo que le desencadena ese broncoespasmo, ¿no? Es muy común, por ejemplo, eh, el polvo de la casa, ¿no? Lo que llaman el polvo de la casa, que viene a ser básicamente, además de los ácaros que hay, este, vienen a ser hongos, ¿no? Filamentosos, generalmente del género Aspergillus, ¿no? Que crecen pues en donde ustedes almacenan, guardan ropa, ya sea ropa personal o ropa de cama. Entonces, cuando la guardan un tiempo así muy prolongado, ahí proliferan los hongos. Entonces, las personas que son sensibles a eso definitivamente van a presentar broncoespasmo cuando son expuestas, ¿no? Entonces, cuando guardan pues las ropas por mucho tiempo, hay que lavarlas antes de usarlas, por más que aparentemente estén limpias, ¿ya? Y todos conocen también los medicamentos que usan, ¿ya? Cotidianamente, entre los cuales están los betagonistas inhalatorios como el albuterol, los corticosteroides inhalados como la budesonida, la teofilina y modificadores de los leucotrienos. Durante el parto, ¿cómo se debe comportar? Durante la labor del parto y parto. Obviamente, si tiene pues un episodio de así de broncoespasmo, entonces mantener los medicamentos durante toda la labor de parto. Si ha usado esteroides, ¿no? Durante las 4 últimas semanas al parto, entonces continuar con hidrocortisona 100 miligramos administrados por vía endovenosa cada 8 horas durante el trabajo de parto y prolongarlo hasta 24 horas después de él, ¿no? O sea, en el puerperio. En el caso de realizar una operación cesárea, se recomienda la anestesia regional, o sea, epidural. En el caso de que se presente, hemos visto, ya han repasado seguramente ustedes que las complicaciones más frecuentes que hay pues en una gestante, tanto durante el embarazo como en el parto, son tres: las hemorragias, las infecciones y los trastornos hipertensivos del embarazo. Eso a nivel mundial, ¿no? Entonces, una de las cosas pues que se puede presentar en el parto y en el puerperio inmediato es la hemorragia debida a atonía uterina. Y dentro del manejo, obviamente, ¿cómo se puede paliar esto o se combatir? Se recomienda el uso de oxitocina o prostaglandinas E2 o E1, que es el misoprostol. Miren, acá lo he puesto en rojo, lo que no se debe usar. Están contraindicadas las prostaglandinas F, como la de F2 alfa, es el dinoprost, y la ergonovina. Están contraindicados porque exacerban el asma, ya que producen broncoconstricción. Entonces sería contraproducente si una asmática hace pues una atonía uterina y utilizamos estos medicamentos. Simplemente la oxitocina y podrían usar el misoprostol. Además de los otros procedimientos, ¿no? Para paliar la atonía, que ya deben haberlos revisados. La otra patología es las neumonías, la neumonía extrahospitalaria. Esta patología se observa de manera característica en mujeres jóvenes, sanas, incluso durante el embarazo, ¿ya? Constituye el 10% de los internamientos por causas no obstétricas en las gestantes. La neumonía, como ustedes saben, causa disminución de la capacidad ventilatoria, independientemente de la etiología de la neumonía, ¿no es cierto? La severidad de la enfermedad dará como resultado hipoxemia y acidosis. Obviamente estos fenómenos son pésimamente tolerados por el feto. Ya la acidemia puede favorecer a la presentación de un parto prematuro. Toda paciente en la cual se sospeche neumonía, obviamente, debe ser evaluada radiológicamente. Se ha visto que el embarazo per se no predispone a la neumonía, pero hay factores que sí predisponen a la neumonía, como son el tabaquismo, la bronquitis crónica, el asma, la infección por VIH, el alcoholismo. Y dentro de las causas de la neumonía, el 50% son bacterianas. La bacteria que va a la cabeza es el Streptococcus pneumoniae.
También presentan neumonía por clamidia neumonía, hemófilos influenza, micoplasma neumonía. Y hay etiología viral, ¿no? En la cual están a la cabeza también el virus influenza. Y bueno, hasta hace poco se presentaba el COVID, ¿no? Que creo que ha disminuido, menos mal, en su incidencia. Entonces, la neumonía, ¿cuánto sospechamos de una neumonía bacteriana? Síntomas. Usualmente los síntomas vienen precedidos por un malestar general, ¿ya? Malestar general. Signos y síntomas como tos en un 90%, disnea 65%, producción de esputo 65%, dolor pleurítico 50%. Y todo esto acompañado por una leucocitosis con desviación izquierda, ¿ya? Con desviación izquierda. Recuerden siempre que la gestante fisiológicamente tiene leucocitosis, pero sin desviación izquierda. Los glóbulos blancos se pueden elevar hasta 18.000, según dicen los textos, ¿no es cierto? Pero sin desviación izquierda. Bueno, y lo que define, ¿no? El diagnóstico básicamente es la radiografía de tórax, ¿no? Es esencial para el diagnóstico, como ven en esta imagen, ¿no? Que tiene el lóbulo superior derecho comprometido. Manejo, tratamiento. Obviamente, si ven estos signos, sintomatología en la paciente, esta paciente tiene que ser hospitalizada. ¿Ya? Y internada en una unidad de cuidados intermedios o intensivos cuando los casos son graves. Puede ser necesaria incluso la ventilación mecánica. El 12% necesitarán soporte ventilatorio, ¿no? El tratamiento antibiótico. Si es una neumonía no complicada, se recomienda el uso de macrólidos, como es la acitromicina o claritromicina. En los casos más graves, ¿no? Se usa amoxicilina más ácido clavulánico y más un macrólido. O se puede optar por cefuroxima más un macrólido, levofloxacino o moxifloxacino. En el caso de ser una neumonía producida por Staphylococcus aureus meticilin resistente, tendremos que usar la vancomicina. Esto, como les digo, esto se hace ya el tratamiento obviamente en una unidad de cuidados intensivos, intermedios o intensivos, según la gravedad del caso. Aún hoy día la enfermedad lleva pues a gran morbimortalidad. El 7% de las embarazadas necesitan intubación. Y como complicaciones producidas por la neumonía se describen la ruptura prematura en membranas y el inicio del trabajo pretérmino, trabajo de parto pretérmino, en un 33% de los casos. El pronóstico de estos casos va a mejorar, obviamente, si el diagnóstico es temprano, el internamiento precoz y el tratamiento eficaz, ¿no? Eh, Se recomienda la vacunación para neumococo en las gestantes. El Colegio Americano de Ginecobstetras recomienda la vacunación en embarazadas portadoras de, por ejemplo, VIH, diabetes o pacientes diabéticas, gestantes diabéticas, que ya han tenido antecedentes de neumopatías, nefrópatas o que tengan drepanocitosis. El tercer término vamos a tocar enfermedades renales y gestación. Al igual que en los otros dos sistemas, respiratorio, cardiovascular, entonces la fisiopatología también se produce, hay cambios fisiológicos, ¿no? En el tracto urinario de la mujer embarazada. En una mujer embarazada hay un aumento del filtrado glomerular, mayor producción de orina, por tanto, ¿no? La progesterona disminuye el tono y la contractibilidad del uréter y del esfínter urétero vesical, produciendo entonces un estancamiento de la orina y un reflujo vésico ureteral. Se produce también dilatación bilateral progresiva y frecuente de los uréteres. El útero, al comprimir la vejiga y los uréteres, genera residuo postmiccional. Hay un aumento de la capacidad vesical, sobre todo en el tercer trimestre, hasta el doble de su volumen. Todo esto entonces va a generar un éstasis urinario. Y ya como ustedes saben, cualquier líquido que
tengamos en el organismo que no circula, que no fluye, obviamente va a favorecer una infección. Entonces, por eso favorece la bacteriuria. Entonces, dentro de las patologías que se presentan, las patologías renales que se presentan, tenemos la pielonefritis, que viene a ser la infección de la vía excretora alta y del parénquima renal. Su incidencia oscila entre 1 a 2% en todas las gestantes. Suele presentarse mayormente durante el segundo y tercer trimestre de la gestación y siempre es secundaria a una bacteriuria asintomática no diagnosticada o que fue en todo caso diagnosticada pero tratada incorrectamente. Como han visto, parte de los controles del screening que se hace a las gestantes es un examen sedimento urinario y paralelamente se toma un urocultivo y antibiograma, porque se ha visto que hasta un 11% de las gestantes presentan bacteriuria asintomática, que después debuta ya como una pielonefritis. ¿Ya? Entonces, siempre dentro de los controles de la gestante, el control prenatal es pedir el sedimento urinario. Y bueno, cada 3 meses. Ahora eso puede ser mensual si es que tiene antecedentes de infecciones previas. ¿Ya? Entonces, la pielonefritis es una de las indicaciones más frecuentes también de hospitalización durante el embarazo. ¿Qué signos y síntomas va a presentar la mujer? Que nos va a hacer pensar en una infección, una pielonefritis. La mujer presenta un malestar general, presencia de fiebre, sudoración, escalofríos y dolor lumbar intenso, constante. Puño, percusión lumbar. Homolateral, generalmente en el lado derecho, o puede ser bilateral, ¿no? En un 25%. El diagnóstico lo van a confirmar con un urocultivo, ¿no? La presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitros de orina. Y si el examen es tomado con sonda, presencia de más de 10.000 unidades formadoras de colonia simplemente. El 80% hemos visto que son causadas por la Escherichia coli. La Escherichia coli pues es una bacteria gran negativa, como ustedes ya han visto en su curso de microbiología, que el problema que causa generalmente es debido a su velocidad de multiplicación, ¿no? Saben que las bacterias se multiplican por fisión binaria y una E. coli se fisiona cada 15-20 minutos, ¿no? Miren, con esa rapidez. Es por eso también que, ¿no? Como ustedes ya habrán visto, es una de las causas más frecuentes de sepsis en ancianos, ¿no? Infección urinaria de ese tipo. Bueno, la E. coli. Entonces, el tratamiento básicamente está regido por antibioterapia, ¿no? Que está determinada por el urocultivo más el antibiograma. Si una de estas pacientes ustedes tienen un sedimento patológico, ven en el sedimento más de 5 leucocitos por campo, entonces ya tienen que dar un tratamiento previo. Generalmente le damos una cefalosporina, ¿no? Ceftriaxona, mientras esperamos el resultado del urocultivo, que puede confirmar nuestro tratamiento o lo modificamos hacia un antibiótico sensible. Bien, entonces otras glomerulopatías que vamos a ver son, por ejemplo, glomerulonefritis rápidamente progresiva o glomerulonefritis crónica. Las glomerulonefritis rápidamente progresivas se describen, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, como es el lupus eritematoso sistémico, en infecciones y en vasculitis, mientras que la glomerulonefritis crónica es consecuencia de enfermedades como son hipertensión arterial, de diabetes, también enfermedades autoinmunes, infecciones, vasculitis, cáncer, destrucción renal progresiva, que lleva a la enfermedad renal a una etapa terminal, ¿no? Eh, Estos pacientes presentan generalmente hematuria y proteinuria persistente. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando han visto preeclampsia, la preeclampsia se caracteriza por hipertensión arterial, proteinuria y edemas, ¿no? Que producido el parto, todo tiende a disminuir y a normalizarse. Entonces tenemos que sospechar de glomerulopatías
si es que en el puerperio ya no se resuelve la proteinuria. Ven que permanece igual o incluso se incrementa. ¿Ok? Complicaciones de las glomerulopatías durante el embarazo. Bueno, el pronóstico depende de la causa y del grado de insuficiencia renal. Si son gestantes con nefrosis, sin hipertensión grave o insuficiencia renal, tienen buen pronóstico, pero el pronóstico es muy malo si la madre presenta entonces insuficiencia renal e hipertensión, ¿no? Ya que el embarazo va a hacer que progrese incluso la enfermedad renal crónica. La insuficiencia renal crónica tiene una gama de presentaciones. Pueden hablar de una insuficiencia renal leve, moderada o grave, ¿no? Eh, Hablamos de la leve cuando el nivel de creatinina es menor a 1,5 miligramos por decilitro. Recordemos así que el nivel normal de creatinina en una gestante, ¿no? Sin patología renal debe ser menor de 0,9. ¿Ya? Eso por la dilución que se produce en la sangre, que ya hablamos cuando vimos los cambios fisiológicos en cardiología. Entonces, si es menor de 1,5, estamos ante un deterioro leve o normal. Pero si la creatinina oscila entre 1,5 y 3, y hablaríamos de un deterioro moderado. Y de un deterioro grave si es mayor de 3 miligramos por decilitro. ¿Ya? Eh, la insuficiencia renal crónica definitivamente es predictiva de los resultados del embarazo. Si la insuficiencia renal es leve o moderada, ¿no? Con una creatinina sérica que oscila entre 1,2 y 1,7, bueno, miren, el 60% de ellas llega a un parto prematuro. Pero si es moderada o grave, siempre se asocia a un retardo del crecimiento intrauterino. Contribuyen a los resultados adversos si se asocia ya a otras patologías como la diabetes mellitus o enfermedad cardiopulmonar. Las gestantes con insuficiencia renal crónica, si cursan con preeclampsia o hipovolemia grave, esto va a acelerar mucho más la insuficiencia renal crónica. Los resultados perinatales guardan relación directa con el deterioro renal. Estos pacientes muchas veces van a requerir pues diálisis, ¿no? Entonces, embarazo y diálisis. Durante el embarazo puede realizarse la diálisis, sobre todo cuando la creatinina pasa a valores de 5, ¿no? Miligramos por decilitro. Cuando se hace la diálisis deben evitarse los cambios repentinos de volumen sanguíneo, de modo que no se produzca pues hipotensión también. La diálisis puede provocar como complicaciones fetales, ¿no? Se produce retardo del crecimiento intrauterino, polihidranios y muerte perinatal. Y como complicaciones maternas, hipertensión grave, insuficiencia cardíaca y sepsis. Tenemos otro caso, otra patología que es la insuficiencia renal aguda, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, no tenemos el antecedente, porque si viene con una insuficiencia renal crónica, ya sabemos que es una paciente nefrópata, ¿no es cierto? Pero acá no. Miren, la insuficiencia renal aguda en la gestación se asocia a hiperemesis gravídica, a hemorragias obstétricas, a preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELP, a hígado graso del embarazo, a desprendimiento prematuro de placenta, a shock endotóxico por sepsis y a coagulación intravascular diseminada. Entonces, esto es algo que tenemos que prevenir. La prevención de patologías que produzcan hipovolemia aguda. Entonces, tenemos que identificar signos tempranos de shock hipovolémico. Y estos signos, entre estos signos, el más importante es la oliguria, es el signo más importante. Y debemos evitar el uso de diuréticos potentes y de vasoconstrictores. Embarazo y trasplante renal. Hemos tenido pacientes en el servicio en el Hospital Loaiza de pacientes con trasplante renal y gestación que llegaron a feliz término, ¿no? Pero a estos pacientes siempre el embarazo debería ser planificado.
Entonces, miren, hay recomendaciones antes de intentar el embarazo en una paciente con trasplante renal. La paciente debe gozar de buena salud por lo menos durante los 2 años después del trasplante. La función renal estable debe tener una creatinina menor de 2 miligramos por decilitro, con proteinuria mínima o nula, mejor. Hipertensión nula, ¿no? Y la farmacoterapia de sostén para evitar el rechazo, ¿no? Debe ser disminuida. Prednisona 15 miligramos por kilo, ciclosporina 5 miligramos por kilo y astioprina 2 miligramos por kilo. ¿Qué complicaciones se describen en un embarazo y trasplante renal? Bueno, hay incidencia de pérdida gestacional y aborto terapéutico, hasta en un 20%. Aborto terapéutico porque el embarazo estaba deteriorando pues, la salud de la madre. Obviamente esto se hace previo a una junta médica, donde tiene que participar tanto el neonatólogo, el nefrólogo, ¿no? Y el obstetra. En conjunto, el 76% de las pacientes con trasplante renal que estaban embarazados, el embarazo concluyó con un recién nacido vivo. El 50% se culminó la gestación antes de las 37 semanas. Por lo tanto, el 50% de lactantes fue de bajo peso al nacer, ¿no? Eso se asocia obviamente con prematuridad. Bien, realmente es un poco complicado repasar pues las patologías de 3 sistemas que tenemos, ¿no? Eh, en tan corto tiempo. Pero más o menos hemos marcado la conducta que se debe seguir, ¿no? Las líneas generales. Ahora, miren, el pronóstico de cualquiera de estas intercurrencias durante el embarazo depende básicamente de que hagan un diagnóstico oportuno, temprano y oportuno, del trimestre del embarazo donde se presenta la enfermedad, de la gravedad de la enfermedad o el tipo de patología y obviamente del adecuado manejo terapéutico, ¿no? Que se administre. Recuerden siempre entonces, las cardiopatías, ya vemos cuáles son los signos y síntomas, hemos visto que nos hace sospechar de una cardiopatía, en las cuales tenemos las más frecuentes son las congénitas y la reumática, ¿no? Cardiopatía reumática. En cuanto a las pulmonares, tenemos lo más frecuente es el asma y el manejo no difiere de una no gestante. La neumonía tampoco, ¿no? Un tratamiento que debe ser manejado siempre, tanto el asma como la neumonía, con el neumólogo y con el luciólogo, ¿no? La neumonía. Y igual la patología renal tiene que ir de la mano con su nefrólogo, ¿no? Para darle un tratamiento adecuado, ¿no? Y llevar a buen término, pues, el embarazo. Bien, eso es lo que teníamos más o menos que revisar. No sé si tuviesen alguna pregunta ustedes. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Una Dígame. consulta. Eh, Como mencionó en la primera parte de cardiopatías y el Ujú. tema del serums, quería saber si nosotros llegamos a diagnosticar ello, si tenemos que referir eso inmediatamente o en qué semana más o menos recomendaría que lo refiramos. Ah, no, inmediatamente ustedes. Entonces, si el caso, por ejemplo, es leve, el cardiólogo le dará las indicaciones y retornará a su control, ¿no? Al control que ustedes le hacen. Pero si el caso ya es severo, queda ya ahí en el centro de referencia donde ustedes, en la provincia, ¿no? Porque acuérdense que el serum generalmente los que hemos hecho lo hacemos en los sitios más alejados, donde tenemos un centro de salud muy precario. Entonces ahí el papel que ustedes tienen que tener más que nada es detectar y si amerita el caso, referir, ¿no? No pueden asumir pues eso. Entonces es muy importante, como les digo, si usted ya el paciente viene con el diagnóstico hecho, ya es muy, muy simple, pues, ¿no es cierto? Definitivamente tiene que tener siempre sus controles, tanto del problema cardiológico, y usted le sigue el de gestante, ¿no? El embarazo. Pero lo importante es en pacientes que no sepan que tienen cardiopatía.
Y como la fisiología ha visto cómo cambia en el embarazo, se presentan y se agudizan durante el embarazo. Entonces ahí tiene que estar muy atenta, ¿no? Pacientes que manifiestan cansancio excesivo, síncope, disnea u ortopnea progresivas, angina de esfuerzo y presencia de deditos en palitos de tambor, ¿no? Las acropaquias, ingurgitación yugular, cianosis, soplo sistólico muy marcado. Definitivamente el soplo diastólico es patológico, ¿ya? Cardiomegalia o arritmia sostenida. Cardiomegalia es un poco difícil que lo determine, ¿no? Porque eso van a hacer con una placa radiográfica, pero sí puede ver episodios de arritmia. Entonces, eso les hace sospechar y esa paciente tiene que referirla para que le hagan un control o un descarte. Ok, ¿Ok? doctor, muchas gracias. No tiene usted por qué. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no hay ninguna consulta, todo claro. Sí, perdón, ¿otra pregunta? No, doctor, Ya, creo que ya no hay más preguntas, todo claro, gracias. perfecto. Señorita Abril, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, Abril, entonces con eso habríamos concluido la presentación del día de hoy. Los dejo libres para su segunda clase. ¿Ok? Listo, doctor, muchas Ha sido un gracias. gusto interactuar con ustedes. Igual, doctor, gracias. Hasta luego. Ujú.